Bienvenidos beauty arquerianos a este nuevo vídeo. ¿Estás teniendo problemas para ver Netflix en tu dispositivo preferido? Quizá no lo sepas, pero la plataforma de streaming acaba de llevar a cabo una ronda de actualizaciones en las que ha quitado el soporte para diferentes dispositivos, desde televisiones hasta reproductores e incluso consolas. Son muchos los equipos que se han quedado sin poder usar esta aplicación. Concretamente, el pasado 16 de octubre, una nueva serie de dispositivos perdieron la compatibilidad. Uno de los nombres propios que suenan en esta lista de dispositivos es nuestra querida PlayStation Vita. Y es que la consola de PlayStation ha perdido la compatibilidad. Aunque la máquina ya abandonó el mercado tiempo atrás, se trata de una consola que tiene una fiel comunidad de usuarios y no eran pocos los que utilizaban el servicio de Netflix en esta consola. Pero más molesto resulta que también pierda el soporte en PlayStation TV, el dispositivo que se podía usar con la intención de ver la imagen de la consola en la televisión, por lo que servía como si fuera un Chromecast para gaming. Así pues, los usuarios que aprovecharán hoy día la PlayStation Vita con la intención de ver Netflix en su televisor o en la propia consola, ya no podrán seguir haciéndolo. ¿Por qué? Así pues, la única conclusión a la que se puede llegar viendo algunos de los modelos que se han visto afectados, como la PlayStation Vita, es que se trata de equipos que tienen como mínimo 10 años o más. En cierta manera, el final del soporte se podría haber esperado antes o después. Por tanto, lo más fácil sería pensar que la razón de la pérdida de soporte se encuentra en la antigüedad de los dispositivos. Es decir, que al alcanzar un periodo de vida de 10 o 12 años o más, se decida eliminar la aplicación en cuestión. Pero hay una excepción que rompe esta teoría: la consola PlayStation 3. El clásico hardware de Sony que se lanzó en el año 2006 y todavía tiene la aplicación de Netflix y funciona perfectamente. En este caso, si tienes un monitor o una televisión no Smart TV, solo tienes que comprar una PlayStation 3 cuyo precio ya ha bajado de forma notable, incluso puedes encontrarlas en segunda mano, y tendrás un reproductor de streaming de calidad. Por tanto, entiendo que Netflix siga dando soporte a la aplicación de PlayStation 3 porque todavía sea muy utilizada. En los demás casos, si no hay usuarios suficientes, lo más probable es que la plataforma de streaming no le merezca la pena continuar. Por tanto, si ahora coges tu PlayStation Vita y pruebas la aplicación de Netflix y pruebas a entrar, una vez se carga la aplicación y vas a escoger cualquier película del catálogo, podrás visualizar que aparece un mensaje en el cual te indica que Netflix ha dejado de tener soporte para este dispositivo. No podremos ver Netflix en la PS Vita de forma nativa. En la descripción pondré el listado de dispositivos compatibles con Netflix a día de hoy para que tengas en cuenta en qué dispositivo puedes seguir viéndolo. Espero que te haya sido útil el vídeo y agradecido que des un fuerte like al vídeo y te suscribas al canal si aún no lo estás. ¡Hasta el próximo vídeo, beauty arquerianos!